Saludamos al concejal más votado y, por supuesto, uno de los hombres mejor preparados. Habría podido ser perfectamente alcalde de la ciudad. Ha aceptado el derecho adquirido de ir al Consejo de Bogotá, lo cual es un, repito, privilegio para nuestra ciudad tenerlo ahí en ese ente de control. Concejal Oviedo, bienvenido a la W, buenos días. Muy buenos días y un saludo muy especial para todo el equipo de la W y las personas que nos escuchan en este momento. Gracias. Concejal, usted es un hombre eminentemente técnico, está lejos de la marrulla política. Sin embargo, el Consejo de Bogotá se mueve mucho en ese pulso de poderes entre los partidos políticos que están en el Consejo. Yo no he entendido muy bien qué es lo que pasa con los acuerdos en el Consejo, que usted estaría cambiando de opinión, que se quedaría el partido de gobierno por fuera de la mesa de gobierno nacional, por fuera de la mesa directiva, que hay unos que están por debajo haciendo otros acuerdos. Estoy muy confundido y yo a usted le creo. Cuénteme qué es lo que pasa con los poderes dentro del Consejo desde la mesa directiva. Bueno, gracias por ese contexto. Yo creo que es una realidad. Lo que está sucediendo en este momento en el Consejo es que después de haber cometido una embarrada, ¿sí?, que habrá podido ser ajustada al mero legalismo del procedimiento, de haberle cerrado las puertas a los movimientos de oposición en la primera vicepresidencia del Pleno del Consejo. Finalmente, Cambio Radical y el concejal Rolando González toman la decisión de renunciar a esa primera vicepresidencia porque no se van a declarar en oposición. Por consiguiente, se reabre el escenario de la garantía de los movimientos de oposición para participar en la primera vicepresidencia. Entonces, nosotros el 10 de enero, con la bancada del Pacto Histórico, tuvimos una reunión y dijimos, necesitamos hacer algo para la garantía de los derechos de la oposición. Y propusimos un cambio en el orden del día de la sesión del 12 de enero para reflexionar sobre este asunto, y el Consejo negó la reflexión sobre ese asunto y que mejor esperáramos a la renuncia del concejal Rolando González. Viernes, sábado, domingo y lunes, después de haber conformado las comisiones en las que yo explícitamente a los diferentes miembros de la coalición del Consejo les expresé que quería estar en la comisión de plan, que es la comisión primera, coalición de Consejo deja solo 2 sillas para... Sí. Se perdió. A mí me ponen en la comisión de gobierno. Y viernes, sábado y domingo se definen comisión primera, comisión segunda y después el lunes comisión tercera. Y la primera vicepresidencia de esas comisiones las toma la coalición del Pacto Histórico. Entonces, cuando se produce la renuncia, la pregunta es, si tenemos garantías de los movimientos de oposición para participar dentro de la mesa directiva de los órganos del Consejo, se despeja la primera vicepresidencia del Pleno del Consejo, ¿sí? Entonces, yo creo que es importante que la democracia, ya que estamos garantizando los derechos de la oposición, que la democracia juegue y que el Pleno del Consejo escoja si quiere que en esa primera vicepresidencia tenga asiento la coalición de Pacto Histórico o el movimiento Contado por Bogotá, que tiene una condición especial porque la población votó por el movimiento, por el candidato a la alcaldía, pero el estatuto de oposición le asignó una silla, y yo sé que es una silla de 45, pero estamos hablando de las garantías de los movimientos de oposición, que en este caso son 2 en el Consejo, el movimiento Contado por Bogotá y la coalición del Pacto Histórico. Entonces creo que no son marrullas, sino es una reflexión sensata sobre cómo el Consejo va en democracia a asignar un derecho a los movimientos de oposición para estar en esa primera vicepresidencia.
Concejal, pero nosotros hemos conocido que había un acuerdo entre Con Toda por Bogotá, su movimiento político y el Pacto Histórico para que la primera vicepresidencia de este año fuera para el Pacto Histórico y que usted se postulara en el 2025. Sin embargo, como le estoy entendiendo acá, ¿usted se va a postular a este cargo? Un poco para ser precisos en ese punto, no sé cuál habrá sido tu fuente. Yo hablé directamente con el concejal Cuesta y él me insinuó eso, me dijo, es que había un acuerdo de la reunión del 10 de enero. Claro, había un acuerdo en la reunión del 10 de enero, porque el 10 de enero no se habían definido tampoco las 3 primeras vicepresidencias de las comisiones. Y en ninguna de esas tuvimos conversaciones con la coalición del Pacto Histórico, sino que le garantizamos a la coalición del Pacto Histórico ese escenario, porque estábamos partiendo responsablemente de que en el marco de la vulneración de las garantías de la oposición, concejal, estábamos pidiendo esas primeras vicepresidencias a la coalición del Pacto Histórico. Concejal Oviedo, es que de pronto en la carpintería se puede perder la gente, entonces la pregunta es muy concreta. ¿Usted va a aspirar sí o no a quedarse con la vicepresidencia del Consejo de Bogotá? Pues vamos a proponerle a los voceros de cada uno de los movimientos y bancadas, pues si consideran que es importante, porque la pregunta ¿es necesario siempre llegar con un solo nombre acordado a la elección de las mesas directivas? ¿Por qué no permitimos que la democracia juegue? Esa es la reflexión. De acuerdo, pero es decir, usted sí se va a someter, va a ser candidato a la vicepresidencia. Eso es lo que vamos a expresar a los voceros de los partidos, que es como el protocolo que surge en el Consejo, y el lunes pues haremos la reflexión de si hacemos nuestra autopostulación, desafortunadamente, porque ya sabemos que la coalición del Pacto Histórico está respaldando a la concejala Ana Teresa Bernal, pues con una gran trayectoria también en el Consejo. Claro, y usted nos hizo un recuento que es muy bueno de lo que había pasado, que pues obviamente se corrigió eso que había pasado con el concejal Rolando, pero yo sí quiero preguntarle, concejal Oviedo, ¿cuál ha sido todo este lío? O sea, ¿por qué definitivamente desde el inicio no se le dio, digamos, esa curul que le corresponde por ley a la oposición? O sea, ¿quiénes estaban detrás de ese conejo? Bueno, yo no sé qué o quiénes, si hay investigaciones periodísticas que han hecho algunas reflexiones, pero pues yo no creo ser un juez natural de ese tipo de situaciones. Lo que yo creo es que se quiso apegarse a un legalismo puro que tampoco tenía fundamentos, sí, porque la curul del movimiento Con Toda por Bogotá es una curul que se acepta el 8 de noviembre en nombre de Juan Daniel Oviedo en cumplimiento estricto del estatuto de oposición, y se lo hicimos saber al Consejo Nacional Electoral. Pero como no había una expresión concreta en los términos que establece el estatuto de oposición ese 1 de enero, porque no hubo conversaciones previas alrededor de la conformación de la mesa directiva, o al menos que nosotros hayamos tomado parte de esas conversaciones, pues entonces se dijo, bueno, como no hay declaratoria explícita de movimientos de oposición, entonces postulemos otro primer vicepresidente, y aparece la postulación de Rolando González, apoyada por todos los partidos de gobierno, por neoliberalismo, liberalismo, Centro Democrático, Partido Verde, y entonces en ese momento quedamos los movimientos de oposición, venga, pero si es evidente que la coalición del Pacto Histórico lo hizo explícito abiertamente que iba a hacer oposición, y nosotros aceptamos la curul en cumplimiento estricto del estatuto, pues ¿qué está pasando acá? Y eso fue un mal ejemplo, y esa es la embarrada de la que hablaba al comienzo. Concejal, le cambio de tema porque también en las últimas horas hemos conocido una demanda en el Consejo de Estado contra su elección por supuestamente o presuntamente estar inhabilitado en el momento de hacer su candidatura a la alcaldía de Bogotá. ¿Qué opinión tiene sobre esta nueva demanda? Sí, desafortunadamente es algo que estaba dentro de los escenarios, porque el Consejo Nacional Electoral tomó una decisión sobre el movimiento y Juan Daniel Oviedo como candidato a la alcaldía de Bogotá. Ahora, como por estatuto de oposición esos votos que iban para el movimiento en la alcaldía de Bogotá se convierten en una curul en el Consejo, pues ahora hay posibilidad de que los ciudadanos demanden esa inhabilidad ya como servidor público, en este caso como concejal del distrito. Estamos pendientes, fuimos notificados del reparto, pero todavía no hemos sido notificados de si ha sido admitida o no la demanda.
pues vamos a hacer los procedimientos pues muy claros alrededor de la doctrina constitucional, que es el beneficio derivado de ese contrato, que era un beneficio que simplemente estaba asociado a un arrendamiento de una oficina de 76 metros cuadrados con una actividad que no tiene nada que ver con la suscripción distrital. Pero entonces vamos a defendernos y vamos a estar muy atentos al proceso jurídico y estaremos notificando a todos los medios de comunicación de los avances de este tema. Yo le tengo una última pregunta, pero permítame actualizarnos de una noticia que nos llega de última hora desde el occidente colombiano. Varios oyentes reportando un muy fuerte temblor. Erika, ¿qué pasó? Julio, así es, un sismo de 5.4 que sacudió al Valle del Cauca y que se sintió también en otras regiones del país. Hasta el momento el Servicio Geológico Colombiano no ha indicado cuál sería el lugar del epicentro. Las autoridades están haciendo un barrido para determinar si hay alguna emergencia en el Valle del Cauca, pero como usted lo mencionaba, un fuerte temblor que se sintió no solo en Cali, sino en otras regiones del país. Muy fuerte también reportan en Tuluá, en Buenaventura y también en Cartago. Concejal, usted es bueno para los números, esa ha sido su vida. Y leo un comentario suyo que me llama la atención. Mientras que el presidente Petro celebra la cifra de crecimiento noviembre del año pasado, usted dice, presidente Petro, un saludo especial. En realidad los datos del DANE no confirman tal senda de crecimiento económico sostenido. Explíquenos un poco su opinión sobre ese número, si realmente espanta ese peligro permanente que tienen los países de recesión, o simplemente es un número puntual y no necesariamente un número para celebrar. Bueno, yo creo que concretamente nosotros como sociedad y como país no podemos permitir relatos a partir de los datos. ¿Sí? El análisis estricto de ese crecimiento positivo del mes de noviembre es simplemente un efecto base frente a un mal desempeño en noviembre del 2022, específicamente del sector comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida. Entonces, no podemos decir que ese 2.25 ya es una señal de una senda sostenida de crecimiento. Tan imposible es decirlo que la cantidad de plata que generó la economía ajustada por todos los efectos particulares del tiempo en noviembre de 2023 fue inferior en términos reales a la que se generó en el año y mes de posesión el presidente Gustavo Petro. Entonces, creo que no podemos hablar de que esto ya es una señal de una senda de crecimiento sostenible. Es un efecto base, específicamente por una afectación en noviembre del 2022 del sector comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida, y por eso no podemos cantar victoria, sino unir esfuerzos para que los motores de crecimiento, obras civiles, construcción, servicios, con el liderazgo nacional y de los alcaldes, como esperamos que lo haga el alcalde Carlos Fernando Galán en Bogotá, pues sea lo que nos permita salir de esa situación crítica que estamos viendo en la economía. Mire, usted lidera, como usted la llama, una oposición constructiva, que yo creo que eso es lo que necesita el país, y por eso muchos lo seguimos, lo escuchamos, lo leemos. Usted publica un cuadrito que es el indicador de seguimiento a la economía, y ahí es donde usted compara 22 con 23. Y dice usted lo siguiente: por cada 100 pesos de riqueza que la economía agregó en el mes de su posesión del presidente Petro, agosto del 22, en noviembre 23 se generó menos riqueza, o bueno, casi la misma, pero inferior, 99.5 pesos. La cifra positiva es lo que usted dice, es comparar un pésimo noviembre con un noviembre mejor, y ahí se nota pues ese salto. La pregunta, al hablar usted del crecimiento de la riqueza de la economía, de lo que se agrega a nuestra economía por cada 100 pesos, ¿usted cree que la economía en Colombia va por buen o por mal camino? Yo creo que es decir, la política pública
por su ausencia, la está llevando a un camino riesgoso, ¿sí? Porque no puede ser posible que el sector público colombiano hoy apenas esté construyendo el 54% de lo que construía antes de la pandemia en obras civiles, cuando el país necesita obras públicas, necesitamos puentes, carreteras, necesitamos túneles. La obra civil es supremamente importante como una herramienta del sector público para estimular la economía. Y que uno vea a un gobierno y diga, no, yo solo voy a trabajar a mitad de ritmo en la obra pública. Entonces, ese inyector de recursos para la economía se pierde y después, no, es que yo quiero es que la vivienda de interés social esté en la zona rural y en las pequeñas ciudades. Muy bien, interesantísimo, pero hoy la capacidad del sector edificador de Colombia no está en esas pequeñas ciudades. Y unos déficits importantes de vivienda de interés social están en las grandes ciudades. Entonces, lo que necesitamos es que el gobierno sea consistente también con la capacidad productiva de la economía y tome decisiones que no quiebren ahora al sector constructor. Y con esto, rápidamente, dos herramientas que siempre ha tenido el gobierno colombiano, sobre todo el nacional, para estimular la economía, estén completamente ausentes. Y se le diga después al sector privado que el exceso de beneficios es el culpable de la inflación. No puede ser. Siguiendo con la economía, concejal, claro, todos sabemos que por las decisiones de la Corte, por la situación económica, en fin, pues la billetera del gobierno está un poquito ajustada para este año, pero es momento para hablar de una nueva reforma tributaria, como ya se empieza a mencionar desde algunos sectores del gobierno. Bueno, en eso me siento aliviado de estar en esa posición en estos momentos de poderlo decir. Esa reforma de cargar más a las personas naturales y alivianar la carga tributaria al sector productivo es indispensable dentro de la sostenibilidad hacia el futuro de la estructura tributaria del país. Pero hoy, para mí, desde el punto de vista como actor político del país, el gobierno perdió la gobernabilidad tributaria para pasar esa reforma, ¿sí? Porque se le dijo, se le advirtió, como decimos coloquialmente, que unos temas sensibles que se estaban planteando en la reforma tributaria pasada iban a caerse en la Corte, y así fue. Entonces, tratan de decir que es que aquellos que estamos defendiendo las decisiones de la Corte nos gusta contaminar, nos gusta acabar el país con la extracción de hidrocarburos, pero curiosamente también anoche hacía una reflexión y es lo que no nos tiene tan mal en este momento es que el año petrolero de 2023 fue excelente y sacamos suficiente petróleo para poder garantizar también que las finanzas públicas no estuvieran tan deterioradas y sentir que hay un gobierno que dice no, yo no quiero más de esto. Y entre más rápido mejor, cuando en realidad todavía la economía depende de eso, es bastante preocupante. Estoy leyendo un titular de Valor Analytic, una página económica. Dice que Argentina destronaría a Colombia como tercer productor de petróleo en América Latina. El presidente volvió a repetir en Davos que no más, es decir, que no más mirar el futuro de nuestra economía basada en el petróleo al que usted se refiere. Pero la pregunta es, doctor Oviedo, ¿estamos listos para decirle no más al petróleo? No, no estamos listos. Y desde que salí el DANE, cuando estuve participando como analista en el noticiero de RCN, lo dijimos claramente. Es decir, tenemos un potencial tan importante en gas natural que ha sido internacionalmente declarado una energía limpia en el marco de la transición energética. Tenemos gas offshore, es decir, debajo del mar, tenemos gas adentro. Y que ahora nos digan que es mejor traerlo de Venezuela, donde sale 4 veces más costoso, que sacarlo de Colombia, simplemente porque queremos dar señales a nivel planetario de que estamos a favor de la economía circular y la sostenibilidad. Creo yo que hay unas formas más justas y equitativas
de dar ese mensaje, reconociendo un compromiso de transición en un tiempo razonable, con unas medidas concretas, sostenidas, que nos permitan llegar a ese camino. Y que demos ejemplo como país al resto del mundo de que, a pesar de que tenemos pobreza, usamos eficientemente los recursos de las regalías del gas natural para luchar contra la pobreza en ese periodo de transición energética, y no que acudimos a las arcas del Estado simplemente para financiar la política social. Doctor Oviedo, el mundo está observando fenómenos de populismo que están abriendo espacios políticos insospechados. No le hablo del señor Bukele en El Salvador, no le hablo del presidente Milei en Argentina, lo que pasó con él en Davos, su muy fuerte discurso. Le hablo de Colombia. El tema pues comienza no solamente a rebotar por cuenta de la reforma a la salud y de lo que pueda pasar con el futuro de un sistema que se está apagando, y en ese momento pues no tendría salvavidas distinto que al propio aparato estatal. Ya estamos viendo una primera señal de los puertos, particularmente del puerto de Buenaventura, en donde también no está claro la continuidad de un privado al frente de un puerto. ¿Usted qué opina de esas reacciones que toman los gobernantes en momentos de crisis? Por ejemplo, la encuesta Ipsos tiene a Colombia con una aceptación negativa del ejercicio del actual gobierno a unos niveles muy altos, más del 70% de impopularidad de hacia dónde va Colombia. Ahí es donde pueden surgir fenómenos de populismo insospechado. ¿A usted le preocupa que eso pase en Colombia? Yo creo que lo que me preocupa es que se use en ese contexto del populismo un elemento altamente polarizador en Colombia, que es decir, bueno, ¿y por qué el Estado no se encarga de eso? ¿Sí? ¿Y por qué el Estado no asume la tarifa cero del transporte público? ¿Y por qué el Estado no asume que vamos a construir ahora vivienda de interés social en todos los municipios del país con las juntas de acción comunal? ¿Sí? Pero lo que tenemos que reflexionar como país es que, a pesar de que hayamos tenido gobiernos muy buenos o regulares, malos, lo que sabemos de nuestra historia es que el Estado colombiano no es lo suficientemente eficiente para asumir muchas responsabilidades. Entonces, tomar la narrativa de decir, agrandemos el Estado para que se encargue de muchas cosas en Colombia, no es un tema de populismo, es un tema de ineficiencia. Entonces, hacer populismo frente a un enfoque garantista, decir, es que Estado, el papá Estado ahora dice, o mamá Estado, se van a acatar de estos temas, y es el presupuesto público y es el esquema redistributivo en Colombia, es una trampa de ineficiencia, porque históricamente Colombia sabe que su Estado no es eficiente. Entonces la preocupación es, por favor, no caigamos en la narrativa de que agrandemos cada vez más el Estado en Colombia, a sabiendas de que sabemos que no funciona adecuadamente. Por consiguiente, necesitamos un balance, esa es mi posición también, es un balance entre el mercado haciendo las cosas y el Estado corrigiendo las fallas que produce ese propio mercado por diferentes temas de incentivos, como la prestación de servicios públicos, la garantía de la seguridad, de la salud, de la educación, de un sistema pensional que garantice el ahorro de largo plazo del país. Es a eso que nos debemos dedicar. Pero entonces hoy, en esa narrativa populista, nos dicen, sí, nos vamos a encargar de muchas cosas de ustedes y vamos a pensar en como lo decía el presidente Gustavo Petro, en la tarifa cero del transporte público, y vamos a ver cómo la cobramos. Pero lo que sí tenemos que pensar muy bien, y es cómo es la institucionalidad del sector salud, cómo tenemos un sistema pensional que resuelva esa brecha de pobreza, cómo generamos empleo formal en la economía. A eso si no le paramos bolas y salimos con unos discursos etéreos
que no nos llevan a solucionar esos problemas estructurales como sociedad. Concejal, se está satanizando a los empresarios, a las empresas privadas, en medio de esta situación que usted menciona. Pues yo no quiero usar la palabra satanizando, pero sí me pareció irresponsable el estudio o la interpretación del estudio que hizo el Ministerio de Hacienda sobre los causantes de la inflación. Porque ese estudio sí se ha hecho a nivel internacional, pero una interpretación también con un sesgo político, hay que reconocerlo. Es tal cual un documento que produjo la Secretaría de Trabajo de México con datos que se pueden obtener tanto en México como en Colombia, con todos los elementos. Pero lo que no podemos olvidar es que en las sociedades avanzadas, Reino Unido, Unión Europea, Estados Unidos, la conclusión de que posiblemente la rigidez de la caída de la inflación en las economías desarrolladas se debía a una dificultad de ajustar los precios a la baja después de la inflación tan alta que vieron esos países, así como lo vio Colombia. Se dio por un elemento complementario de uso de información individualizada de las empresas. ¿Sí? Aquí lo que nosotros estamos haciendo es un análisis macroeconómico que es completamente consistente. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo un análisis de inflación a partir de lo que nos cuesta vivir a los colombianos. Es de lo que vale la producción de todo lo que se hace en Colombia. Que hay que reconocer que en la pandemia Colombia tuvo en su escenario de reactivación una dinámica muy importante de sus exportaciones manufactureras y agropecuarias, que fueron muy rentables, pero esa plata de la carne cara o de los productos agropecuarios que exportamos en ese momento nunca afectó los precios en Colombia. Concejal Oviedo, escuchándolo, pues muchos oyentes se preguntan, óigame, ¿y qué le pasó a este candidato? En un momento usted era el favorito para ganar la alcaldía de Bogotá, la ganó Carlos Galán y estamos muy optimistas. Yo pienso que es un gran candidato y apuesto a que será un gran alcalde. Usted le va a hacer una oposición responsable, pero ya después de varias semanas de reflexión, usted estuvo muy cerca, en un momento estuvo elegido, pero las cosas en la política son así. ¿Usted ya tiene esa respuesta antes de irse a dormir? ¿Ya está tranquilo con la respuesta de por qué perdió? Bueno, pues yo hablemos de la tusa. No, claro, la tusa es dura, pero yo creo que la misma gente lo dice en la calle. Para mí es un tema que obviamente por dentro como que le mueve a uno todo, pero por fuera también le da a uno un sentimiento de respaldo, porque muchas personas en la calle nos dicen, usted era mi candidato, pero no, había que votar por Galán porque mi funda Bolívar, un Petro en Bogotá, ¿sí? Otra señora dice, mi hijo, pues espere, ¿sí? Galán estaba la tercera vez, había que darle mérito. Entonces, ese discurso de miedo, del que canté y grité en la calle y hice mis arengas, y que además también pues estuvo influenciado por el presidente diciendo que iba a hacer un plebiscito para saber si la primera línea iba por arriba o por abajo, cuando eso ya es imparable, como está. Pues entonces la gente dijo, no, sí, mejor que Oviedo espere, y de pronto chévere lo que dice y todo, pero vamos a la fija con Galán. ¿Sí? Hasta salían memes de que para que 2 días del seca. Entonces, creo que fue eso. Pero aquí estamos y en el Consejo vamos a hacer una excelente tarea para que la gente entienda que podemos hacer política de forma distinta. Por ejemplo, la conversación de hoy inició que la marrulla y todo, no, hagamos cuentas, ¿sí? Nosotros fuimos la segunda fuerza política más importante en las elecciones a la alcaldía.
que solo tenemos una silla de 45 en el Consejo. Pero si el estatuto de oposición dice que la oposición puede estar visible en las primeras vicepresidencias y la coalición del Pacto Histórico ya tiene 3 primeras vicepresidencias, ¿por qué no le decimos a los 45 concejales, vean, ustedes quién quiere? ¿Que esté el Movimiento por Toda por Bogotá o la coalición del Pacto Histórico? Y punto, y para adelante. Y garantizamos la posición y construimos una buena ciudad en Bogotá, que es lo que necesitamos en este momento, que le vaya bien al alcalde. Pues coincido con lo que le dijo la señora. Usted está muy joven, mijo, así es de que vendrán más oportunidades. Él es Juan Daniel Oviedo, la voz más importante por el número de votos, tiene colegas también muy destacados, pero por el número de votos que sacó, pues es el concejal y estará haciendo una oposición constructiva, responsable y lo celebramos. Así es de que, concejal, muchísimas gracias. Pero Julio, antes de que lo despidamos al concejal, creo que de este diálogo que ha sostenido con la W se muestra como uno de los personajes importantes de la vida política nacional, por lo que usted ya observó, porque estuvo a punto de ganar la alcaldía y porque los criterios que tiene sobre los problemas del país son muy claros, muy interesantes y habilitan al concejal para un futuro muy atractivo en su vida política. Y por eso no entiendo que esté enredado en el tema de la vicepresidencia del Consejo, que es una cosa muy chiquita. Entonces, termina él convirtiéndose en un protagonista menos importante de lo que él es como tal. El concejal Oviedo tiene la fuerza suficiente para hacer lo que podría ser desde la vicepresidencia. Por eso esa parte no la entiendo. Creo que su futuro está garantizado por lo que ha conversado con la W. Pues ojalá, Alberto, para el bien de la ciudad y por qué no para el país. Doctor Oviedo, gracias por atendernos, muchos éxitos este año y ojalá que, como dice Alberto, salga usted de este enredo menor de la distribución de sillas en el Consejo de Bogotá. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias, Julio, y a todo el equipo de la W, y muy honrado de que estés aquí entrevistándonos. Muchas gracias. Muy amable. Él es el concejal más votado, yo creo que de la historia, ¿no, Alberto? Bueno, porque su postulación a la alcaldía, pues naturalmente hace más visible su participación como respaldo en los votos. Pero yo lo que quiero resaltar es que su protagonismo fue más importante que el resultado electoral. Está en el Consejo por ser el segundo en la votación y la ley le da esa facultad. Bueno, pues fue lo que pasó hace 4 años con Carlos Fernando Galán y hoy es alcalde. Y además tiene discurso o de candidato presidencial o de alcalde, como dice Juan Pablo. O sea, el discurso está enfocado, obviamente es concejal, pero él tiene un discurso diferente. Él está en otras ligas, como dice Alberto, para estar peleando por una vicepresidencia, pero eso es lo que le arma, le pavimenta el camino. Lucas, ¿cuántos votos sacó él? Ya le 600.000. 600.000 votos. Bueno, 600.000. Pero coincidió con el doctor Casas porque además se vuelve el centro de las críticas del pacto histórico, que va a considerar que a través de Juan Daniel Oviedo le hicieron conejo a la oposición y se está metiendo en un problema mucho menor que sus posibilidades y que su realidad política. 606.000 para ser más precisos. ¿Y cuánto sacó Galán hace 4 años? Uy, espérese que sí. O sea, ya que están tan pilos con los datos, ¿no, Alberto? No, pero es que si ya lo anticipaba, este otro no. Sacó 1.022.000 votos. No, es que la diferencia es que en esta el Galán sacó, digamos, un resultado muy superior a lo que se había visto en el pasado. Y además... y había un tercero. Eso le iba a decir, había una tercería en esta elección. En cambio, en la anterior era...